Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Hermanos, me da gusto que nos acompañen en este estudio. Bienvenidos a la penúltima lección de la serie El Discipulado. ¿Qué tal, Samuel? ¿No vas a extrañar esta serie cuando se termine? Sí, me ha resultado una serie muy interesante y la verdad es que podría decir mucho más acerca del discipulado, pero creo que hemos tocado puntos muy interesantes en esas lecciones. Hemos visto los distintos grupos de seres humanos, cómo es necesario discipular a todos ellos, como por ejemplo los niños, los enfermos, los desechados sociales, por quienes muy pocos se interesan. Hoy la lección se titula La ciega y los segadores. ¿Cuál es el propósito de esta lección, Samuel? El propósito de hoy es entender que el único plan que Dios tiene para llevar el Evangelio al mundo es por medio de nosotros, sus seguidores. Oremos para que Dios nos dirija al estudiar esta lección. Amante Padre Celestial, imploramos tu presencia en estos momentos porque empezamos a estudiar la lección y queremos que tú estés en nuestro medio. Te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Cuando los misioneros Branham llegaron a la India para predicar el Evangelio, pasaron 7 años antes de que alguien se convirtiera al cristianismo. Frecuentemente las personas abandonaban a sus enfermos frente a la casa de los Branham y los misioneros cuidaban de ellos. En cierta ocasión, un sacerdote hindú moribundo envió a su pequeña niña de 9 meses a casa de los Branham para que la criaran. La niña estaba muy enferma, pero ninguno de los maestros quería cuidar de ella. Los Branham curaron a la niña y la adoptaron como su hijita. El pueblo quedó tan conmovido con este ejemplo compasivo que muchos aceptaron a Jesús como su amante salvador. El misionero murió, pero la abuelita Branham siguió trabajando por los hindús. Muchas veces los campesinos llegaban con abscesos en las piernas y después de que ella les sacaba toda la pus, extraía un gusano largo de la herida. Da asco, ¿verdad? Pero esto pasaba. Esto sucedía tan a menudo que se dedicó a estudiar el problema y descubrió que el ciclo de este gusano incluía una etapa que el gusano pasaba en agua. Conociendo los hábitos de la gente, ella concluyó que esta enfermedad se transmitía porque la gente pasaba tanto tiempo caminando entre el agua. A los 85 años, la abuelita Branham viajó a caballo de pueblo en pueblo convenciendo a la gente que colocara paredes de piedra alrededor de sus pozos para evitar el contacto de sus pies con el agua, y en pocos años ella solo erradicó esos gusanos y los abscesos resultantes en varios lugares. Samuel, ¿crees que la misionera habría sido tan efectiva si hubiera dejado caer la información en volantes desde un avión en lugar del contacto personal de esta gente? Claro que no, Obed. Por eso Jesús tocó a la gente y se identificó con ellos. Él desea que nosotros hagamos lo mismo. Es cierto, Samuel. ¿Por qué Jesús compara el evangelismo con la ciega y los segadores? ¿En qué se centran el discipulado y la evangelización? Bien, leamos Juan 4:35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Jesús hacía comparaciones que sus oyentes entendieran, y sus oyentes entendían muy bien lo de la siembra y la siega. Aunque la semilla del grano tenía un tiempo determinado, no es así con la semilla de la verdad sembrada en los corazones humanos. A veces daba fruto enseguida y en otras ocasiones se tarda más. Dice el Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 920. Quizá Jesús pensaba en sí mismo como el sembrador y en los discípulos como sus segadores. En la cosecha de las almas, con frecuencia, el que siembra la semilla del Evangelio no es el que tiene el privilegio de cosechar.
En la agricultura la cosecha es causa de gozo al recoger lo que se ha producido durante el año. Así sucede con la cosecha espiritual. Dijo Jesús en Juan 15, versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cristo instituyó líderes espirituales para proclamar el reino de Dios. Los métodos de Jesús aún siguen siendo los mejores. Cuando hay emociones en lugar de crecimiento espiritual, los resultados no son para vida eterna. Dan Solís, autor de la guía del estudio, escribió, cada vez que el proselitismo o la propaganda desplace el arrepentimiento, la conversión y la transformación espiritual, la misión tambalea. Nuestro fin no es de hacer campañas para aumentar la membresía, sino campañas para aumentar la espiritualidad. La verdadera evangelización y discipulado están centrados en que reconozcamos nuestra pecaminosidad, que nos entristezcamos por el pecado, que tengamos una entrega espiritual total y que sintamos un gran deseo de llevar el evangelio a otros. Gracias, Samuel. Miguel Goethe, del Instituto de Estudios Bíblicos en Austin, Texas, identifica a algunos individuos que no recibirán cobertura televisiva, pero que deberían de estar en el Salón de la Fama de la humanidad. Por ejemplo, aquel que aunque sea mal entendido y difamado maliciosamente, rehúsa desanimarse o desquitarse. O la persona que a pesar de sufrir amargos chascos, sigue alabando a Dios por sus buenas dádivas. O al que se critica y se le burla por no querer ir con la corriente. Dios tiene muchos héroes no identificados, algunos mencionados en Hebreos 11, 35 al 40, que nunca recibirán aplausos en el mundo, pero están registrados en el libro de la vida. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Así como estos héroes son desconocidos, tú no tienes que ser famoso aquí en la tierra para que tu nombre esté escrito en el libro del cielo. Esta primera sección se titula El plan del mendigo. Samuel, ¿cuál es el plan del mendigo? ¿Cómo funciona esto en cuanto a la evangelización? Bien, dice Dan Solís, la evangelización ha sido definida en el lenguaje popular como los mendigos les cuentan a otros mendigos dónde encontrar pan. Esto es muy cierto. Tú y yo, al igual que todos los seres humanos en la tierra, somos mendigos. Nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Lo dijo Isaías en el capítulo 64, verso 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, todos somos pobres y estamos perdidos en nuestro pecado lejos de Dios. La diferencia entre un mendigo cristiano y un mendigo no cristiano es que el mendigo cristiano ha encontrado el pan de vida, a Jesucristo. Cuando testificamos acerca de Jesús, no lo hacemos desde una posición de superioridad ni de autojustificación. Sencillamente somos pobres mendigos contando a otros mendigos dónde pueden encontrar el pan de vida que nosotros hemos encontrado. Compartir las buenas nuevas de Jesús con otros es un asunto sencillo. No se necesita tener un certificado de escuela para hacerlo. Cada persona que ha experimentado a Jesús ya es un evangelizador, porque posee lo que otros necesitan tremendamente. Samuel, encontramos varios casos en la Biblia de personas que testificaron del ministerio de Jesús, pero no fueron grandes lumbreras. Sí, al primero que encontramos en el Nuevo Testamento es Andrés. Dice Juan 1, 40 y 41. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Lo volvemos a encontrar en Juan 6, versículos 8 y 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, les dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y lo llevó a Jesús. En Juan 12, 22 lo vemos juntamente con Felipe introduciendo a unos griegos a Jesús. Andrés no estuvo en el grupo de los 3 discípulos íntimos de Jesús, ni escribió algún libro para el canon de las Escrituras como lo hizo su hermano Pedro,
pero siempre lo encontramos llevando gente a Jesús. Es uno de los grandes evangelistas humanamente olvidado. Lo mismo sucedió con Felipe en Juan capítulo 1, versículo 45. Felipe halló a Nataniel y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. A Felipe se acercaron los griegos que querían ver a Jesús. Más adelante Felipe fue utilizado por el Espíritu Santo para hablar con el eunuco funcionario de la reina de Etiopía, porque el Espíritu Santo no testifica sin la ayuda de los seres humanos. Felipe fue un misionero no exaltado, al igual que la mujer samaritana y la criadita de Naamán. Y en nuestros días, ¿cuántos de los grandes predicadores y líderes de la iglesia han sido convertidos por personas olvidadas humanamente, pero que han sido leales siervos de Dios? Gracias, Samuel. Los planes de Dios no tienen prisa. El predicador inglés Phillips Brooks era tranquilo y callado. Sin embargo, de repente sufría momentos de frustraciones e irritabilidad. Un día un amigo lo vio caminando de un lado al otro como un león enjaulado y le preguntó: ¿cuál es el problema, señor Brooks? Y él contestó: el problema es que yo tengo prisa, pero Dios no la tiene. Algunos de los más grandes misioneros de la historia sembraron la semilla de la palabra de Dios, pero tuvieron que esperar años para que dieran fruto. Por ejemplo, Guillermo Carey trabajó 7 años en Burma antes de que bautizara su primer converso. Adoniram Hudson trabajó al igual 7 años antes de ver sus esfuerzos recompensados. En África, el primer converso al cristianismo tardó 14 años en convertirse. En Nueva Zelanda pasaron 9 años y en Tahití 16 años para que se convirtiera la primera persona. Esta sección se titula Cuando Jesús estimuló la paciencia. Samuel, ¿por qué pidió Jesús a sus discípulos que quedaran en Jerusalén? ¿Cuánto tiempo tendrían que esperar allí pacientemente? Leamos Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Jesús pidió a sus discípulos que esperaran en Jerusalén la llegada del Consolador, la promesa de su Padre. ¿Cuánto tiempo tendrían que esperar? Hasta que fueran investidos con el poder del Espíritu Santo. ¿Les dijo Jesús cuánto tiempo? No, solo les dijo que esperaran. Jesús estaba enseñando a sus discípulos a ser pacientes. La paciencia es uno de los componentes del fruto del Espíritu Santo. En la evangelización es muy importante ser paciente. Obed, tú ya mencionaste cuánto tiempo tuvieron que esperar algunos misioneros hasta que su primer converso aceptara a Jesús. Un tiempo lo suficientemente largo para desanimar a cualquiera, a menos que hubiera desarrollado la paciencia. Correcto. Ahora, ¿cómo se desarrolla la paciencia? Una forma es esperando, y es la que Jesús usó con sus discípulos antes de la llegada del Consolador. Y otra manera es sufriendo problemas. Obed, ¿recuerdas a Santiago y a Juan cuando Jesús quiso entrar en una aldea de Samaria y el pueblo no los dejó entrar? ¿Cuál fue su reacción? Sí, me acuerdo. Dice Lucas 9:54. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Un poquito exagerados para castigar, ¿no es cierto, Samuel? Sí, bueno, el punto es este: no tenían nada de paciencia, eran bravos. Aún antes de la Santa Cena estaban luchando por obtener el lugar de honor en el reino de Jesús. Pero después de que fueron llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo los cambió. Tanto cambió el apóstol Juan que luego llegó a ser conocido como el discípulo del amor. Juan había estado en el juicio de Jesús y él había visto cómo Pilato trató a Jesús y vio la paciencia que Jesús mostró, y él aprendió por precepto y por ejemplo. De hecho, todos los apóstoles de Jesús llegaron a desarrollar la paciencia, y cuando fueron llevados delante de reyes y magistrados, respondieron con valor y con paciencia. Es importante tener paciencia en nuestro tacto con las demás personas, especialmente cuando estamos testificando por Cristo. Pero también debemos tener paciencia y escuchar la voz del Espíritu Santo. Samuel, posiblemente escuchaste la historia de José Esteban Akwari, el corredor de maratón que representaba a Tanzania en las Olimpiadas de 1968 en la Ciudad de México. Fue el último en llegar y, según el registro, nunca había llegado a un último lugar tan retrasado. Durante la carrera se
lastimó y cuando entró en el estadio llegó cojeando con su pierna bastante lastimada y vendada. Llegó más de 1 hora después que todos los otros maratonistas habían completado la carrera. Solo quedaban unos cuantos espectadores cuando José Esteban cruzó la línea de la meta. Cuando se le preguntó por qué siguió corriendo a pesar del dolor, José Esteban contestó: mi país no me envió a México a comenzar la carrera, me enviaron aquí para que la terminara. Qué interesante. José Esteban era una persona que obedecía la autoridad a pesar de todos los obstáculos. Esta parte se titula Ejercer autoridad. Samuel, Jesús no solo ordenó a sus discípulos, ¿qué les proporcionó para que pudieran hacer su tarea? Les dio autoridad. Claro. Dice Mateo 18, versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto mismo le había dicho Jesús a Pedro, pero para que no haya dudas de que se refería a la iglesia y no a un solo apóstol, lo repitió nuevamente en esta ocasión. ¿Qué tipo de autoridad le proporcionó Jesús a sus discípulos? Bueno, aquí vimos que les dio autoridad de juzgar a los rebeldes. Y en Mateo 10:1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Les dio además autoridad sobre los espíritus del mal y sobre las enfermedades. Jesús les concedió a los discípulos la autoridad que él tenía. Ellos debían seguir haciendo la obra que Jesús hacía y debían seguir sometidos completamente a la autoridad de Jesús, como el perro de Duncan que se sometía a su amo. El señor Duncan de repente se le ocurría probar la obediencia de su perro. Colocaba un pedazo de carne muy tentador sobre el suelo y daba el mandato no. Al perro se lo colocaba en una situación bastante grave, decidir entre obedecer o desobedecer la orden de su amo. Pero el perro nunca miraba la carne. Parecía entender que si la miraba, la tentación de desobedecer lo vencería. Se quedaba mirando serenamente al rostro de Duncan hasta que Duncan le diera la siguiente orden. La lección es muy sencilla. Siempre mira al rostro del Maestro. Él es nuestra autoridad. Encontramos muchas tentaciones en la vida, pero si mantenemos nuestros ojos puestos en Jesús, podremos vencer como lo hicieron los discípulos. Cuando seamos confrontados con tentaciones que fácilmente pueden abrumarnos, necesitamos mirar a Jesús y seguir su mandato. Si lo vemos y lo escuchamos a través de las Sagradas Escrituras, nos dará discernimiento para saber lo que es correcto y nos dará el deseo y la fuerza para obedecerlo. La guía de la lección sugiere que así como Jesús dio autoridad a sus discípulos para hacer la tarea que les dejó, nosotros debemos dar autoridad a las personas que se les dan cargos para poder llevarlos a cabo sin presiones. Dan Solís escribió: siempre que los líderes asignan tareas sin dar el poder apropiado, el fracaso es predecible. Hay líderes controladores que no dejan a los demás ejercer su individualidad. Dice Solís: tal conducta sería como si un director de orquesta tratara de tocar todos los instrumentos a la vez, en lugar de dirigir la sinfónica. Gracias, Samuel. Dijo Jesús a sus discípulos en Juan 4:35, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Esta orden no era solo para los apóstoles, sino para nosotros también. Si levantamos nuestra vista para ver el mundo entero, podríamos contemplar con los ojos de la fe al Espíritu de Dios moverse sobre la tierra, preparando a su pueblo de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esto me recuerda al hombre que iba en el tren cruzando el desierto de Arizona. Era la única persona en el vagón que no había bajado la persiana de la ventana para que no le diera el sol. De hecho, se asomaba por la ventana de vez en cuando y parecía gozarse con lo que veía. Después de un rato, el hombre sentado frente a él, con la curiosidad bastante elevada, le preguntó: Señor, ¿qué es lo que usted ve en ese árido desierto? ¿Qué le hace sonreír? Oh, contestó el hombre, yo estoy en el negocio de irrigación y estaba pensando que si pudiésemos traer el agua a este desierto, ¡cuán bello jardín tendríamos! Eso es lo que Jesús estaba enseñando a sus discípulos. Él quiere que veamos a la gente del mundo como Él la ve.
aunque hay muchos perdidos, Él desea de hacer de todos nosotros una nueva creación. Esta sección se titula Obreros para la siega. Samuel, ¿cuál fue la instrucción de Jesús en Lucas 19 antes de irse? Bueno, dice Lucas capítulo 19, versículo 13. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Jesús ha dejado las instrucciones de que debemos mantenernos ocupados. En Hechos capítulo 1, versículo 8 nos dijo cómo hacerlo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estamos en esta tierra para llevar a otros a los pies de Jesús. El testificar hace que valga la pena la espera. Aquí hay algunos pasos para la testificación efectiva. Primero, manifiesta entusiasmo. ¿Eres entusiasta en cuanto a tu fe? Un cristiano contagioso es un cristiano que le gusta compartir su fe. Cuando nosotros estamos en un restaurante y probamos un postre sensacional, de inmediato decimos a los que nos acompañan, oye, tienes que probar esto, está delicioso. Hay que manifestar autenticidad. La gente no solo lee la literatura que les damos, lee nuestra vida. La gente se interesa en alguien que es leal a sus convicciones y realmente vive lo que cree, pero ninguno se interesa en alguien que dice una cosa y hace otra. Tercero, busca oportunidades. Cuando se presta atención a los demás, es fácil darse cuenta si necesitan ayuda. La mejor manera de testificar es supliendo las necesidades de alguien. Antes de predicar, Jesús suplía las necesidades de los demás. Y que tu testificación sea cristocéntrica. Dice Hechos 8:5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe llegó al centro del mensaje. Debemos dar a conocer el plan de salvación. Jesús tomó nuestro lugar para que nosotros no tengamos que morir, sino que podamos vivir con Él. Y como último punto, testifica. Si crees que te falta elocuencia, el Espíritu Santo tiene la capacidad de transformar lo dicho para que el oyente escuche lo conveniente. Pero el Espíritu Santo no puede transformar algo no dicho. Tenemos que hablar. No se trata solo de vivir una vida correcta, sino de contar lo que Jesús ha hecho por ti. Muy bien. Recuerdo la explicación del pastor Ángel Manuel Rodríguez del por qué estamos en esta tierra. Nosotros existimos solo por dos razones. Primero, para que podamos decidir si queremos vivir con Jesús por siempre o si queremos volver a la no existencia. Dios nos dio la vida para que podamos hacer esta decisión que no podríamos haber hecho sin existir. La segunda razón por la que estamos en este mundo es para llevar a otros las nuevas de salvación, para que ellos también puedan decidir si quieren vivir por siempre o volver a la no existencia. Esta segunda razón debe mantenernos ocupados hasta que Jesús venga. Sí, Obed, mientras esperamos la segunda venida de Cristo, la testificación debe ser una prioridad de nuestra vida. Nada puede compararse con ser un instrumento en las manos de Dios para llevar a otros a sus pies. Es verdad. Dos pastores se encontraban comiendo juntos y platicaban acerca de un colega pastor quien había caído en una falta moral grave y ahora estaba fuera del ministerio. Uno de ellos comentó, yo sé que cualquiera puede ser tentado y puede caer, pero él es un hombre inteligente. ¿Cómo pudo pensar que se podía escapar al castigo? Sin parpadear, contestó el compañero, el pecado nos hace brutos. Realmente hay mucha sabiduría en esta afirmación. ¿De qué otra manera se podría explicar el pecado del rey David? Un hombre conforme al corazón de Dios, vuelto un adúltero y asesino, o las elecciones necias de Sansón, o la negación del Pedro, el más agresivo de todos los apóstoles. La verdad es que la mente puede racionalizar casi todo nuestro comportamiento si nos lo proponemos, por más irracional que sea. Esta última sección se titula Perdido y hallado. Samuel, ¿cuál es el mensaje que Jesús quiere que entendamos por medio de las parábolas de Lucas 15? Sí, las tres parábolas de Lucas 15 representan personas perdidas. Cada una representa una situación diferente. La dracma perdida.
La mujer busca la moneda que se le perdió y dice el verso 9, y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Los novios entregaban a sus prometidas 10 dracmas, tejidas en un paño y lo usaban como un collar. La dracma tenía el valor de un día de pago a un obrero, pero lo importante era su significado, que era como el de un anillo de compromiso hoy en día. La moneda perdida representa a todas aquellas personas que están perdidas y ni saben que están perdidas, ni mucho menos saben cómo volver a casa. Es nuestro deber buscar a esas personas y mostrarles el camino a Jesús. La oveja perdida. Cuando el pastor encuentra su oveja perdida, dice el verso 6, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. La oveja perdida representa a los que están perdidos y saben que están perdidos, pero no saben cómo volver al hogar. Necesitamos ir por ellos hasta donde se encuentran y mostrarles el camino a Jesús. El hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo vuelve harapiento y apestoso a casa, el padre lo cubre con su capa, le pone el anillo como símbolo de autoridad, como símbolo de que devuelve su lugar en la familia y hace una gran fiesta. Dice el versículo 24, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. El hijo pródigo gozó de un agasajo cual nunca había presenciado. Él sabía que no se lo merecía y esto lo hizo entender cuánto en realidad lo amaba su padre y aumentó el amor a su padre y el deseo de hacer su voluntad. Lo hizo sentir tan aceptado como para nunca pensar en irse de nuevo. Y esto es lo que Dios quiere que hagamos nosotros con las personas que vuelven a su redil. El hijo pródigo representa a las personas que se han alejado de Dios, saben que están perdidas, saben cómo volver a casa y en algún momento lo harán. Es nuestro deber orar por estas personas y cuando vuelvan darles una calurosa bienvenida, que sientan nuestro amor y nuestra aceptación. En los 3 casos de perdidos y hallados hay más gozo por lo que se encuentra que por lo que no se había perdido. Dice el verso 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. En todos los evangelios, Cristo nos insta a ser buscadores. Recuerden, Él no tiene otro plan para llamar a los perdidos, sino a través de sus discípulos, tú y yo. Samuel, haz un resumen de la lección, por favor. Con mucho gusto, Beth. Número 1. En evangelismo, nuestro fin no ha de ser campañas para aumentar la membresía, sino campañas para aumentar la espiritualidad. Número 2. Compartir las buenas nuevas de Jesús con otros es un asunto sencillo como un mendigo decirle a otro dónde ha encontrado pan. Número 3. Recordemos que existimos en la tierra por 2 razones. Para decidir si deseamos vivir con Cristo por la eternidad y para llevar a otros las nuevas de salvación. Número 4. Jesús nos pide que busquemos las almas por las cuales Él murió. No tiene otro plan para dar a conocer su evangelio que el de utilizar a sus discípulos para buscar a los perdidos. Gracias, hermanos, por acompañarnos en el estudio de esta lección. Que Dios los bendiga. Lecciones para vivir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.